Buenas tardes, estamos acá reunidos un grupo de ciudadanos haitianos, ¿ya? Para hacer un llamado a las autoridades chilenas y también a las autoridades haitianas. El tema es que el certificado de antecedentes de Haití. Muchas de las leyes y muchas de las leyes en Chile nosotros lo naturalizamos, ¿cierto? Pensando que todos vivimos en la región metropolitana y eso no es así. Extranjería tiene muchas leyes que impiden que muchas personas puedan hacer sus trámites como con normalidad, con naturalidad. Principalmente hoy día vamos a hablar del certificado de antecedentes de los ciudadanos haitianos, que es totalmente diferente porque las condiciones de Haití, por todo ya conocido, ¿cierto?, no dan para que este certificado sea en línea como los residentes en Chile de otros que vienen de otros países, que ellos basta con que se comuniquen a través del sistema online con su embajada y su certificado de antecedente está 2, 3 días, una semana como máximo. Esa no es la realidad de los ciudadanos haitianos. Para eso voy a mostrar este certificado de antecedentes que es de los ciudadanos haitianos, que es un certificado de antecedentes hecho a mano. Totalmente a mano y con timbres totalmente, cierto que ya en Chile nosotros ya no los conocemos porque de los años 60, 70 ya están fuera de circulación acá en Chile. Para que un ciudadano haitiano que vive tanto en el extremo norte o en el extremo sur, ciudadanos y ciudadanas, me disculpan, tienen que, para sacar este certificado de antecedentes, tienen que desplazarse a Santiago, previo pago de $25 americanos en el banco donde la embajada de Haití tiene su cuenta. Paga estos $25 y luego el ciudadano y ciudadana haitiana tiene que ingresar al sistema, solicitar una hora en línea. Hora que hoy en día, si lo saco hoy día, está disponible para julio del año 2021. Ya. ¿Para qué se paga estos $25? Para que los ciudadanos haitianos y haitianas vayan a la embajada y pongan esta huella. Luego, esta huella es entregada al ciudadano, la cual tiene que ponerlo en un sobre y entregarlo a Haití, a algunos de sus familiares, ¿cierto? Los que tienen que llegar a Puerto Príncipe para ir a sacar este certificado de antecedentes manual, absolutamente artesanal, como le digo, que ya documentación que ya no se ve acá en Chile. Ahora, ¿cuál es la gran dificultad? Que no todos los ciudadanos o ciudadanas haitianas tienen la facultad, ¿cierto?, de tener algún amigo o algún familiar que se acerque a la DCPJ de Haití, que viene siendo la PDI de aquí de Chile, ¿cierto?, para que le otorguen este certificado. ¿Qué pasa? Que yo sé que es ajeno a las autoridades chilenas y es ajeno a las autoridades también haitianas o ajeno a la migración, me van a decir, pero muchos ciudadanos son estafados. Les cobran un dinero impresionante, además de los $25 que tienen que pagar a la embajada. Todos sabemos que los que vivimos en el sur de Chile, para llegar a Santiago, por lo menos tenemos que desembolsar 60.000 pesos, solamente los pasajes, además, ¿cierto?, de la estadía, que es todo un tema para los ciudadanos que vivimos, ¿cierto?, en los extremos de la capital de Chile. ¿Por qué son estafados? Porque este documento es muy fácil de imitar. Todos estos sellos, estos timbres y estos son fáciles de imitar. Entonces, la ocasión hace al ladrón. Y como el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha tenido la voluntad, junto con la Embajada de Haití, porque aquí ambos son responsables, ¿ya? No han tenido la voluntad de ponerse en conversaciones y hacer que ellos puedan cumplir con esta obligación, no de manera igualitaria, sino equitativa. Aquí estamos hablando de la equidad, que ha sido una palabra que hemos prostituido últimamente porque no la utilizamos realmente como debe ser. ¿Por qué yo pido equidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los ciudadanos que tienen que traer este documento? Son de ciudadanos que están aquí en Chile ya 4 años, 5 años, que ya llegaron, ¿cierto?, antes del plan de regularización. Porque cuando hubo el plan de regularización, ¿cierto?, la Embajada de Haití, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos hicieron un acuerdo con lo cual
fue la Embajada de Haití quien se encargó de certificar que los ciudadanos haitianos tienen o no tienen antecedentes penales en su país. La embajada haitiana fue quien certificó, ¿cierto?, esta condición de estos ciudadanos, y hoy día un grupo de ciudadanos y ciudadanas haitianas nada más tienen esta facilidad, ¿cierto? Que no fue tan fácil tampoco, porque también tuvieron que pagar, dormir fuera de la embajada, estar poniendo la famosa huella, ¿cierto? Que es una huella totalmente también artesanal, que podríamos decirlo, ¿ya? También pagaron ese dinero, ¿cierto? Como $75 creo que fue en aquella época, pero con la facultad de que fue la embajada quien certificó, ¿cierto?, que estos ciudadanos y ciudadanas no tenían antecedentes penales en su país. Por lo tanto, ellos hoy día se acercan con su pasaporte a Chile Atiende, y es Chile Atiende quien les entrega este certificado. Hacemos un llamado a que las autoridades haitianas y chilenas vean la realidad, ni siquiera decir estas palabras cliché, que se pongan una mano en el corazón, porque no tienen por qué ponerse una mano en el corazón en este sentido. Simplemente hacer las cosas bien, como corresponde. Y las cosas como corresponde es la equidad, de cual hablamos siempre, la equidad, de acuerdo al país donde vienen. Muchos van a decir, no, que si no se ven, que vayan a su país, qué sé yo, pero les recuerdo un poco a todos los chilenos, nosotros tenemos compañeros de trabajo que nos ayudan a que Chile siga adelante con su fuerza laboral. Eso es muy importante. También les recuerdo a muchos empresarios que cuando hay para crecer como empresa, cierto, se necesita fuerza laboral, y esa fuerza joven y con esas ganas de trabajar están acá muchos de los ciudadanos que vienen de otros países, ¿ya? Este es el primer video y el llamado que hago, y también quiero dar el agradecimiento a una persona, que es la diputada Jenny Álvarez, que ha sido la única que se ha dignado de poner un colaborador en contacto ponerse en contacto con nosotros, porque yo he mandado cartas a través de esta organización que tenemos, que es una organización, ¿cierto?, de hecho, no de derecho, ¿cierto?, dando información con respecto a todas estas dificultades, porque además de estas dificultades, recordemos que las personas que estamos en Chiloé, recién en diciembre hubo un bus de Castro para Santiago. Antes no teníamos buses. ¿Cómo iba a ir esta gente a hacer su trámite? ¿Cómo? Es imposible. Y además de eso, quiero decir que Extranjería dio así como un permisito de papel donde nada no tiene solución real. No hay una solución real, cuando en junio del 2020, debido a la pandemia, permitieron, ¿cierto?, que los ciudadanos haitianos y otros ciudadanos de otros países también pudieran tener el derecho de postular en línea, y que por ciertas razones de que las embajadas estaban cerradas, qué sé yo, pudieron postular sin su certificado antecedente. Pero por decreto ellos asumieron que la pandemia iba a terminar el 29 de septiembre o el 30 de septiembre, ¿cierto?, del 2020, y le dieron plazo a solamente hasta noviembre, octubre y noviembre, o sea, 2 meses para traer este papel. 2 meses. Claro, eso estuvo bien para ciudadanos de algunos otros países, como ya dijimos, que ellos pueden retirar su certificado en línea, pero no para los ciudadanos y ciudadanas de Haití. Hago este llamado y vuelvo a reiterar que hemos mandado cartas, ¿cierto?, a la Contraloría General de la República, hemos mandado carta al gobernador, hemos mandado carta a la alcaldía, pero la única que nos contestó fue Jenny Álvarez, que ojalá pueda hacer algo, y se lo agradecemos también, que como diputada ella puede hacer mucho, yo sé que sí, porque puede tener más fuerza. Y a Extranjería le voy a decir una cosa: si nosotros le mandamos a decir cuáles son las dificultades y ustedes me contestan con las leyes, por favor, ¿sabes qué? Si no van a leer la carta o no van a entregar lo que verdaderamente una respuesta acorde, no vuelvan a contestarme. ¿Sabes por qué? Porque eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto, porque nosotros conocemos muy bien cómo están las leyes, que es lo que están, o decretos, que no son leyes, en realidad son decretos que sacaron del año 70, ¿cierto?, que no sé con qué objetivo, todavía Extranjería cree que vivimos en el año 70, por eso sacaron esas leyes a relucir, ¿cierto?, que ni siquiera están, ni siquiera se ajustan a la realidad, no se ajustan a la realidad. Eso, quiero dar las gracias.
y decir, por favor, que algunos diputados, algunos senadores que me estén escuchando, la gente que pueda, que me esté escuchando, la misma gente, que hagamos fuerza para que esto sea una realidad y así todos los ciudadanos puedan cumplir dignamente con esta obligación que es de traer su certificado hacia Chile como corresponde. Además, lo último que voy a decir es, si ellos ya están 4 años aquí en Chile, 5 años aquí en Chile, es imposible que puedan cometer un delito en Haití. Un lugar donde ya muchos de estos ciudadanos haitianos han pasado también 10 años, están lejos de su país, han pasado en Brasil, han estado en otros lugares del mundo, ¿cierto? Y luego llegaron a Chile. Es decir, entonces, es eso lo que digo, un poquito de lógica, un poquito de comprensión y hagamos las leyes con la equidad y que la equidad no sea solamente una palabra para que podamos lucirla y ser bonita. Por algo, muchas de las personas que están en estos servicios públicos se supone que tienen un nivel de preparación y educación y que son capaces de tomar decisiones y decisiones, ¿cierto?, que sean igualitarias y no perjudiquen a ningún ser humano. Ningún ser humano, porque todos los seres humanos que vivimos en Chile, vivimos aquí y aportamos para que nuestro país crezca y de igual forma pagamos nuestros impuestos, porque el mismo impuesto que paga un ciudadano, ¿cierto? Aquí, como los ciudadanos que tengo acá, ellos pagan el mismo impuesto que yo pago por ir a comprar un pan, por ir a la esquina, y es más, ellos pagan sus visas también. Eso. Muchísimas gracias y espero que haga fuerza. Chicos, digan ustedes, levanten las manos así para que pedir en representación, ¿cierto?, de todos que esto sea una realidad, ¿cierto? Exacto. Ciudadanos, nuestros vecinos, ellos son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros colaboradores, nuestros compañeros de trabajo.